¿Qué tal tengan ustedes? Muy buenos días. Bueno, estamos en las últimas semanas de sesiones de clase, como ustedes ya sabrán. Y bueno, en esta oportunidad, ya en las clases anteriores también habíamos aprendido pues sobre la sintaxis. La sintaxis estudia la estructura, ¿no? De un sintagma. Y sintagmas son conjuntos de palabras con sentido completo. Dentro del sintagma puede haber frases, proposiciones u oraciones, que son conjuntos de palabras con ideas completas, con sentido completo. Eso vendría a ser pues la sintaxis. Sin embargo, jóvenes, tenemos que saber diferenciar cuáles son oraciones simples y cuáles son oraciones compuestas y cómo se analiza cada una de estas. Bueno, el día de hoy pues jóvenes vamos a analizar, ¿no?, sobre las oraciones simples. Ojo, una oración simple solamente te da una idea y en la mayoría de los casos solamente se obtiene un solo verbo. Usted debe saber cuáles son oraciones coordinadas y cuáles son oraciones subordinadas. Oraciones coordinadas cuando se presentan dos ideas de igual jerarquía. Dos proposiciones de igual jerarquía. O sea, las dos van a estar unidas por una conjunción. Entonces, esas son las oraciones coordinadas. Las oraciones subordinadas es que una proposición va a depender de otra más principal y fundamental para que pueda tener sentido completo. Entonces, esos son básicos, jóvenes, para que ustedes puedan entender lo que es sintaxis y aplicarlo. ¿Cómo aplicar? Primero, se divide en dos estructuras grandes, dos estructuras generales, que son, en todo caso, sintagma nominal y sintagma verbal, tradicionalmente conocido pues como sujeto y predicado. Dentro del sujeto vamos a encontrar lo primero que debemos encontrar es el núcleo y sus complementos, modificador directo y modificador indirecto. Modificador directo, ojo, son en su gran mayoría adjetivos y artículos que están unidos sin ningún tipo de enlaces, y los enlaces son pues o nexos, son preposiciones o conjunciones, en este caso comparativas. Entonces no están unidas, ¿no? Modificador directo. En cambio, modificador indirecto está unidas por preposiciones o nexos. Conjunciones también, tal como la palabra como, ¿no? Ahí me van a disculpar. Entonces ahí está. Entonces, igual en el sistema verbal, pues bueno, vamos a encontrar el núcleo, que en su gran mayoría es un verbo, ¿ya? Y también sus complementos. Objeto directo u objeto indirecto. Objeto directo es quien recibe la acción y objeto indirecto, pues, es quien se beneficia o perjudica en la acción. También los circunstanciales, ¿no? Y también hemos visto otros tipos de complementos, predicativos, entonces, atributos, etcétera. Entonces, jóvenes, tenemos que ver todo eso pues en el análisis de oraciones simples. ¿Y cómo lo vamos a analizar? Pues hoy, jóvenes, vamos a aprender, ¿no?, cómo analizar estas oraciones simples. Entonces, muy bien, prosigamos. Clase de oraciones por la presencia de proposiciones, no oraciones simples, es aquella oración que encierra un solo juicio, una sola idea. Te presenta solamente una sola idea. En su gran mayoría, en las oraciones simples, jóvenes, déjenme decirles pues que está o tiene solamente un solo verbo, está constituido por un solo verbo. Bien, eso es una oración simple. María fue a trabajar. ¿Quién fue a trabajar? María. Sujeto, María fue a trabajar, predicado. Entonces, ahí está. Por ejemplo, José resolvió todas las preguntas. ¿Quién resolvió todas las preguntas? José. Entonces, resolvió todas las preguntas, vendría a ser predicado. Eso es una oración simple, en la cual solamente se está basando en un solo juicio. ¿Y cuál es el juicio? Que José resolvió todas las preguntas. Entonces, te está dando un solo verbo de resolver. Entonces, esa es la forma práctica, pues, jóvenes, de tener en cuenta una oración, en todo caso simple. Presenta solamente un solo juicio, un solo verbo o una sola idea. Pero en los exámenes de admisiones es muy difícil, jóvenes, que vengan pues las oraciones simples. En su gran mayoría vienen oraciones compuestas en la cual ustedes deben estructurar sintácticamente.
Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a empezar por oraciones simples y luego vamos a ir a oraciones compuestas. Entonces, coordinantes, subordinantes, adjetivas, sustantivas, adverbiales, etcétera. Entonces, prosigamos. Oraciones simples. Una oración simple, jóvenes, es el que tiene solo un solo verbo. Un solo verbo conjugado, ya sea en forma simple, compuesta o perifrásica. Por ejemplo, oraciones simples, el profesor nombró a los participantes. ¿Quién nombró a los participantes? El profesor. El profesor sujeto nombró a los participantes, predicado. Profesor núcleo, el artículo, modificador directo. Nombró, vendría a ser núcleo de nombrar a los participantes, objeto directo. Porque los participantes, ¿a quién está recayendo la acción? A los participantes. Entonces eso es simple. Compuestas, los alumnos han aceptado el examen. Han aceptado. Entonces eso vendría a ser eh, un verbo compuesto. ¿Ya? ¿Quiénes han aceptado el examen? Los alumnos. Forma perifrástica. Andrés y Paola irán a ver la película. Irán a ver, ¿no? Es decir, es una forma perifrástica. Incluido pues más de dos palabras. Entonces puede ser cualquiera de los dos. Cualquiera de los tres, disculpe. Simple, compuesta o perifrástica. Entonces, jóvenes, ojo, pero solamente enlaza un solo verbo. Hay que tener cuidado con eso también, jóvenes. Muy bien, prosigamos. Aplicado lo aprendido sobre la sintaxis en la estructura de oraciones. Vamos a ver. El joven amable entendió a mi familia el viernes. Entonces, atendió. El joven amable atendió a mi familia el viernes. Esa es la manera, jóvenes, que nosotros pues debemos estructurar. Primero, como ustedes ya saben, cada oración está dividida, estructurada en dos grandes bloques, sujeto y predicado. Y para saber cuál es sujeto y cuál es predicado, voy a la pregunta, ¿no? ¿Qué o quién es más el verbo? Me da sujeto. ¿Quién atendió a mi familia el viernes? El joven amable. Joven es un sustantivo. Vendría a ser el núcleo. Y en todo caso hemos dicho modificadores directos son los que no tienen o los que se enlazan al núcleo pero sin ningún tipo de nexo. O los que se unen al núcleo sin ningún tipo de nexo. Ahora, hemos dicho, jóvenes, que tanto los modificadores directos puede ser un adjetivo, porque amable es un adjetivo, es una cualidad, una característica. ¿De quién? Del joven. O puede ser un artículo. El artículo en su gran mayoría sirve como presentador ¿de quién? Del núcleo. Ambos van a ser modificadores directos, complementos del núcleo. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, jóvenes. Yo puedo decir, el joven amable de hermosa cabellera. Entonces, de hermosa cabellera. Entonces, de hermosa cabellera debe de ser modificador indirecto. Porque es un nexo, ¿no? No es una proposición unido por un nexo. Entonces ahí está. Modificador directo, núcleo. Es lo primero que se debe hacer, jóvenes. ¿Ya? Entonces tienen que tener mucho cuidado. Ahora, entendió a mi familia el viernes. Atendió. De atender. Jóvenes, no se olviden que el núcleo del predicado siempre en su gran mayoría va a ser un verbo. Verbo, busquen el verbo. Sin embargo, el sujeto en su gran mayoría no va a ser un sustantivo. Pues. También puede ser un adjetivo, un infinitivo, etcétera, etcétera, que también hemos aprendido en clases anteriores. Entonces, atendió de atender, núcleo del predicado, a mi familia. Objeto directo. ¿Por qué objeto directo? Porque está recayendo la acción ¿a quién? A mi familia. ¿A quién está atendiendo? A mi familia. Viernes circunstancial, pero circunstancial de tiempo. ¿Cuándo? El viernes. Circunstancial de tiempo. Entonces, jóvenes, esas son las estructuras que va a tener, pues, en todo caso, ¿no? Una oración. Ya, esos son los tipos de estructuras que van a tener.
Y tenemos que tener mucho cuidado, jóvenes, con todo eso, pues. ¿Ya? Entonces, ahí dice, hay oraciones bimembres y unimembres. En las oraciones bimembres hay que distinguir con claridad la estructura del sujeto y del predicado. Tanto en el sujeto como en el predicado, el núcleo es indispensable. Tanto en el sujeto como en el predicado, cada complemento tiene una función especial que debes de reconocer. ¿Jóvenes? Entonces, hemos hecho también, pues, que son oraciones bimembres y que son oraciones, en todo caso, unimembres. ¿Ya? Entonces, a ver, para explicar bien, jóvenes, ¿no? Sobre lo que es oraciones unimembres y bimembres. Oraciones unimembres son oraciones que presentan, no, que se presentan en dos formas, sin verbo, ¿no? Pueden ser, pues, que solamente se presentan en un solo bloque, que no se puede dividir en sujeto ni predicado. ¿Ya? Esos son unimembres. Auxilio, ¿qué tal? Hola, cielos, qué dolor. Demonios, silencio, no son oraciones unimembres. Entonces, también hay con verbo impersonal. Negó todo el día. ¿Tiene sujeto? No, no tiene sujeto. Negó todo el día. Es de noche, ni predicado. No puedes preguntarte quién es más verbo, ¿no? Entonces, esas son unimembres. Y bimembres son aquellas estructuras, pues, que presentan el sujeto y el predicado, aunque el sujeto sea tácito en algunas ocasiones. Entonces, jóvenes, hay que saber, pues, jóvenes, también la división de ellos. Pero también ustedes saben porque hemos hecho en clases anteriores. A ver, analicemos aquí. Dice, la tía de Miguel trajo unos regalos para nosotros en Navidad. Ahora, miren, dice, la tía de Miguel trajo unos regalos para nosotros en Navidad. Ahora, ¿cómo es eso? Primero, dividimos en dos grandes grupos. ¿Quién trajo unos regalos para nosotros en Navidad? La tía de Miguel. La tía de Miguel. Sujeto. Trajo unos regalos para nosotros en Navidad. Predicado. Ahí está, y abajo está. Sujeto. Predicado. Es simple porque hemos dicho. Porque es simple porque presenta una sola idea. Complejo, ¿por qué? Porque está acompañado el núcleo. ¿Ya? Entonces, jóvenes, también hay que saber eso. ¿Ya? Entonces, hay que saber eso. ¿Lo hemos hecho? Sí, también lo hemos hecho. ¿Ya? Entonces, ahí está. Muy bien. Entonces, prosigamos. A ver, prosigamos. Em, núcleo, tía, ¿no? Porque es un sustantivo. Tía, nombre, nombra, ¿ya? Ahora, la vendría a ser un artículo y no hay ningún nexo que une. Entonces el modificador directo. Acá, dense cuenta, de es una preposición, de es una preposición. Entonces no es cualquier tía, es la tía de Miguel. Entonces, cuando hay un nexo, ¿no? Que está uniendo un sustantivo con otro, pero entre medio de los dos hay un nexo, que es una preposición, es un modificador indirecto. Es un modificador indirecto. Entonces, ahí está, ¿no? Hemos hecho también, ¿ya? Entonces, es simple cuando presenta un solo núcleo. He dicho también eso, ¿ya? Ahora, es complejo cuando presenta modificadores. Si te pregunta, ¿qué tipo de sujetos hay? Por su manifestación hay expreso y tácito. Expreso cuando el sujeto está mencionado en la oración. Tácito cuando el sujeto se sobreentiende. Por los números de núcleos, simple cuando presenta pues un solo núcleo, ¿no? Y compuesto cuando presenta dos o más núcleos. ¿Ah? Incomplejo, que es aquel que no presenta modificadores, es por la presencia de modificadores, incomplejo.
ojo, vuelvo a repetir, es aquel que no presenta modificadores y complejo es aquel que presenta pues modificadores. ¿Y qué es el sujeto agente? Es por el rol del sujeto. Se dice, jóvenes, agente, ¿ya? Cuando es aquel que realiza la acción en la oración pasiva y paciente cuando es el sujeto que recibe la acción en la oración pasiva. Agente cuando realiza la acción en la oración activa. Paciente, vuelvo a repetir, cuando el sujeto que recibe la acción en la oración pasiva. Entonces, es importante tener en cuenta también lo siguiente, jóvenes, que el sujeto nunca puede estar encabezado por una preposición, nunca. El vocativo no es sujeto. Entonces, es la palabra o frase que señala a la persona o persona a quienes nos dirigimos en el discurso. También no debemos confundir las oraciones bimembres con oraciones tácitos, con sujeto tácitos, con las oraciones unimembres, jóvenes. El sujeto cero es aquel que jamás podrá ser reconocido. No se sabrá quién o quiénes realizan la acción verbal. Ese es sujeto cero. Ahí está. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces ahí está. La tía de Miguel trajo unos regalos para nosotros en Navidad, ¿no? Entonces esa es la oración que estábamos analizando. ¿Quién trajo unos regalos para nosotros en Navidad? La tía de Miguel. La tía modificador directo. Disculpen, modificador directo. Tía núcleo de Miguel modificador indirecto. Trajo núcleo unos regalos objeto directo para nosotros objeto indirecto en Navidad circunstancial de tiempo. Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta, profesor, que es objeto directo y que es objeto indirecto? Bueno, pues el objeto directo, pues jóvenes, es el quien recibe, ¿no? La acción. Entonces, unos regalos. Entonces, está recibiendo la acción de qué? De traer. ¿Qué trajo? Regalos. Ahí está. Recibe la acción. Y objeto indirecto, ¿quiénes se benefician o perjudican? ¿Para quién es ese regalo? Para nosotros. Entonces nosotros somos los beneficiarios de los regalos. Objeto indirecto. En Navidad circunstancial de tiempo. Entonces hay que tener en cuenta esos jóvenes para poder estructurar bien, analizar bien oraciones. Estas solamente son oraciones simples. En su gran mayoría, vuelvo a repetir, en los exámenes de admisiones vienen pues en oraciones complejas. Bueno, jóvenes, sería todo por el día de hoy. Espero que más o menos hayan tenido una referencia, ¿no?, sobre los análisis en oraciones simples. Cualquier duda o vamos a tener retroalimentación en la plataforma Zoom. Que tengan un buen día y nos vemos más tarde.